ahora todas las mañanas estoy haciendo como media horita de live, normalmente en TikTok, pero si veo que estoy teniendo esos mismos problemas para poder dialogar, los voy a Mm, hacer aquí. mm, Em, y en esas lives hablo de aspectos del instante poético en general. Entonces, como tú has participado del primer grupo de 3 años en el instante poético, y además eres una persona que tiene un hacer artístico y bastante activo también, me gustaría proponerte hacer aquí un diálogo con vale. respecto a la poesía y al arte. Vale. Em, esa mañana estaba pensando sobre la relación entre la poesía y la ciencia, porque Mm, cuando yo hablo de poesía, ¿no? Eh, yo sé que a veces se asocia poesía a palabra escrita, rima, ese tipo de coisas. Cuando yo hablo de mm, poesía, hablo de una cosa más amplia, una poética eh, en la vida. mm, Y la poesía es llevar la mirada hacia lo desconocido. Eso para mí es poesía realmente. Entonces, mm, estaba pensando en la relación entre la poesía y la ciencia, porque eh, yo pienso que la ciencia descubre las cosas en la dirección en la que nosotros miramos. Y esa mirada tiene mucho que ver con la poesía. La poesía podría ser, en cierta manera, la vanguardia de la mirada. Digamos mm, que a través del arte, a través de la cultura, a través de la poética de la vida, vamos explorando territorios desconocidos que mm. luego la ciencia, digamos que va recorriendo los, los hallazgos de esa exploración. ¿Qué te Mm. parece eso? Me hace pensar en el otro día que estaba aquí y estaba tumbada y estaba pensando en mi cosa, en la vida, en las cosas que quiero limpiar, que quiero tirar, de objetos que tengo por aquí. Y estaba en el hamaca y la hamaca estaba colgada a un árbol. Y entonces yo estaba ahí, estaba mirando el árbol y decía, es que eso me parece el ejemplo perfecto, porque un árbol con muchas hojas, un árbol grande con muchas hojas y al mismo tiempo son muchas hojas ligeras. Entonces son como lo esencial. El árbol tiene lo esencial, tiene sus hojas y es bonito ver el árbol, el árbol frondoso con todas sus hojitas y son hojitas. Y ahora en cada hojita está lo que tú dices de la ciencia, ¿no? Es como podemos estudiar una hoja de un árbol y decir, vale, sirve para esto, tiene esta función y ta, 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 ta. Y al mismo tiempo la hoja está ahí, ligera, tranquila, haciendo, haciendo sus cosas. Y el árbol sostiene estas hojas y no le pesan, y no le pesan, ¿sabes? Y entonces ahora cuando has mencionado esto, me ha venido esa imagen de ese momento, de decir, vale, el árbol tiene su función, en concreto este árbol es un árbol de moras. Entonces, ¿sabes? Como están las moras, están las hojas y hay todo un proceso que la ciencia ha estudiado y explica cómo se da ese acontecimiento y sus frutos. Y al mismo tiempo me parece que pertenece a una inteligencia que está
más allá de nuestra capacidad de entendimiento, o es simplemente ese momento de decir, vale, lo veo, ¿no? Es como algo que se ve, como esa hoja que yo veía que estaba ahí simplemente, y había un poco de viento moviéndola y estaba ahí ligera, ligeramente, haciendo lo suyo, haciendo su trabajo, su función, y se van a ¿Tú caer. conoces ese libro, La inteligencia de las plantas? Tengo otro espera, ¿es este? Yo creo que es el mismo, de Stefano Mancuso. Sí, Yo tengo uno, sí, sí, me lo regaló mi profe Terry hace algunos años y lo leí y me abrió un mundo sobre, sobre esto, sobre cómo las plantas que parecen em, que no se mueven, como los troncos, no, no son como los animales o nosotras que sí que tenemos ese movimiento más evidente. Parece que simplemente están ahí, mientras en verdad tienen un montón de habilidades. Son los extraterrestres de nuestro planeta, las plantas. Están en qué gracia. todo. Las plantas, las extraterrestres. Sí. Porque vamos a ver, tienen una capacidad increíble. Es que las plantas, como tienen esa capacidad de atraer los insectos, y hay plantas que los atraen para atraparlos, y hay plantas que lo atraen simplemente para que les ayuden a reproducirse. Entonces Sí, algunas como las atrapan para consumir, las otras no. Entonces también entre ellas hay todo un mundo, y a mí una de las cosas que más me fascina es que, claro, que es lo que vemos nosotros de las plantas, lo de arriba, lo que sale desde abajo de la tierra, pero la movida está abajo, hay toda una movida abajo, y por ejemplo las raíces de algunas plantas, sobre todo si son el mismo árbol, por ejemplo, se buscan y se encuentran. Es que sí, esto lo leí una vez y luego un día estaba paseando en un lugar y lo vi porque era como un barranco y se podía como bajar. Entonces pasé por debajo de este lugar y vi como estos dos árboles grandes, sus raíces, como dos brazos que hacen así, se encuentran, estaban así, y, y me parece súper sí. Se fascinante. buscan, se encuentran, se comunican, se Mm, cuidan, una transmite nutrientes a la otra cuando lo necesita. Es muy interesante. Y también me parece súper interesante que se relaciona un poco con la inteligencia artificial ahora, porque hay un filósofo no, un científico brasileño muy famoso porque es el que estudia los exoesqueletos, la capacidad de poder hacer que las sinapsis del cerebro se puedan pasar a un brazo mecânico, una pierna mecánica y la persona pueda, entonces tiene una investigación muy reconocida. Y él mm, dice que, hablando de la inteligencia artificial, él habla de que no es ni inteligencia ni es artificial. Pero he llegado aquí para relacionar eso con las plantas de la siguiente manera. Estamos, em certa maneira, a escala social, a escala perceptiva, quando vibramos em la frequência del miedo, reducimos tanto nossa percepção, nos hacemos tão endogâmicos, culturalmente endogâmicos, que, que hasta llegamos al punto de percibir las plantas casi como si fuera un objeto inanimado, pero eso es nuestra falta de percepción, más solamente. Y esa falta de percepción es uno de los fenómenos que nos acerca a algo como la inteligencia artificial. Es mm, porque como sociedad hemos negado, estamos negando y descartando tanto de nuestra sensibilidad que
algo como una inteligencia artificial que en realidad es como un juego de cartas así eh, más complicado, nos llega a parecer eh, válido como para llamar inteligencia, ¿no? Y las plantas, su comunicación, su sensibilidad, son seres que conviven con nosotros, seres mais antigos que nós outros, mais sábios que nós outros, que han encontrado uma forma de supervivência e também de vivência muito mais mm, avançada que a nossa, e nós outros vamos por aí mm, pensando que estamos, sabes, que são inanimados. É uma noção tão reduzida de la vida e mm, então é muito bonito, pois pessoas como tu que tenés el proyecto de Xarxa Alimenta y que estás en contacto directo con la naturaleza, cuidándola, pero no en ese sentido así tan, que también es muy antropomórfico, ¿no? Es en plan, el ser humano que cuida la planta, como si la planta lo necesitara, es al revés, mm, somos mm. nosotros que la necesitamos y nosotros vosotros eh, tenéis desarrolláis esa relación con la planta, con el reino vegetal, y en esa relación vosotros aprendéis de la planta aprende de vosotros, hay un relacionamiento ahí. Y eso es muy bonito, eso me parece súper bonito. Y eso me hace lo que dices de las relaciones que hemos desarrollado con, en general, como humanidad, o sí, como en la historia de la humanidad hasta ahora, un poco como estamos construyendo nuestros entornos. Eh, es como si nos hubiéramos olvidado que estamos en un planeta vivo. Es como que las plantas simplemente, como que nos, simplemente nos recuerdan que estamos en un planeta vivo, que da igual el cemento que vamos a poner, los árboles que vamos a cortar, todo lo que podamos hacer para ocultar eso es imposible, porque, ¿sabes? Como que la vida está presente, está aquí y la podemos ver en cada cosa. Y claro, las plantas, los árboles son lo que más evidente lo hacen porque está ahí. Vemos una planta y en el momento que la vemos, como asumimos que está ahí, que está presente, asumimos que está la vida ahí creciendo. Y para mí es como a veces cuando estoy paseando por los campos que tenemos, los jardines aquí, descalza, es como si estuviera pisando la piel, ¿sabes? De alguien. Sí, ¿Sabes? Es porque digo, está vivo. Y a veces cuando hay viento, digo, es como que no, nos estamos moviendo, como todos, ¿sabes? Como volando con este planeta gigante, porque está vivo. Y el otro día, hace tiempo estaba hablando con una amiga y justamente estábamos hablando de esto, de cómo al final, si damos por hecho que este planeta está vivo, claramente quiere decir que todo lo que hacemos, ¿no? Es una relación con un ser vivo y todo lo que hacemos transforma, se transforma todo el rato. sí, Y entonces está también esa relación que el ser humano, nosotros como humanidad, vamos desarrollando con nuestro entorno. ¿No? Hemos empezado de una forma y ahora estamos viviendo en una época donde está la inteligencia artificial dentro de este planeta vivo, ¿sabes? Entonces ahí es como se abre un mundo de posibilidades. Y, y, sí. Eh, es claro, yo también en las observaciones del instante poético percibo que también hay una relación entre eh, la forma como nos relacionamos con la naturaleza
como sociedad que para mí también está muy relacionada con el miedo, porque nosotros, eh, el ser humano ha intentado buscar estructuras fijas, ha intentado transformar la arquitectura y, y el día a día en una estructura fija, una mm, estructura no cambiante. Y yo creo que eso es un síntoma de un distanciamiento de, de una espiritualidad esencial, porque lo que tú has comentado ahora de caminar sobre la hierba descalza y sentir que estás como caminando sobre la piel de un ser vivo, eso es una, un ejemplo muy claro de espiritualidad verdadera, una espiritualidad que no necesita intermediarios, es tu conexión directa con la vida. Lo que pasa es que la vida y la naturaleza tiene esa característica exactamente lo que tú has traído, que es transformación, es completa y constante mm, transformación. En la naturaleza nada se queda parado nunca, todo está en una continua transformación. Y esa transformación porque me ha llamado la atención, porque tú has hablado de creación, de crecimiento. Lo que pasa es que es crecimiento y también es decrecimiento. Es creación y también es destrucción. Es todo, es la ola completa, desde que la ola nace como una olita pequeñita hasta que va cogiendo velocidad, va creciendo, se va haciendo una ola grande y genera la espuma y de repente, ¡pum!, mm, se termina en la playa. Y es un fenómeno que, aunque sea eterno y presente, desde la perspectiva del fenómeno, desde la perspectiva de experienciar el fenómeno de la vida, es pura transformación. mm, Nada se queda igual nunca. Y yo creo que eso a, a, un, a la mente humana, a una mente muy orientada a la supervivencia desde una perspectiva del miedo, eso le da mucho miedo, ver eso, mm, convivir con eso, ser parte de eso. Sobre todo ser parte. O sea, yo siento que el ser humano le gusta sentirse como que está más allá de la naturaleza, como que no es una hoja más en ese árbol de moras que tú decías. Y, mm, y eso, pues, produce esos fenómenos con los que convivimos, esos fenómenos conflictivos y de escasez, porque mm, otro aspecto de esa continua transformación es que esa continua transformación es la cara de la abundancia. Abundancia mm, mm, es eso. Abundancia no tiene nada que ver con la acumulación. Es mm, totalmente lo opuesto. Abundancia es la justa medida para que un ser pueda manifestar quién él es. Y entonces eh, el ser humano, en el momento que por miedo se distancia de su naturaleza, automáticamente ingresa en en un esquema vertical de escasez. Y mm, entonces todo se confunde y todo se distancia. Y entonces es cuando cobra
cobran vida, digamos, los conflictos básicos, las creencias limitantes básicas, que son yo no puedo amar, yo no puedo ser amado, yo no puedo ser amable. Eso está en la base de todos los conflictos. No hay si no hay essas três dudas, esos tres puntos clave de sufrimiento, de soledad, desde el punto de vista negativo de la soledad, de aislamiento. Si no hay eso, no hay infelicidad y no hay separación con la naturaleza. Entonces, eh, es muy bonito hablar contigo y sentir que tú naturalmente estás siendo de cuerpo presente una manifestación de la reconexión humana con la vida. Entonces es genial, ¿sabes? Yo me siento súper feliz de conocerte y de poder hablar contigo. Y como hablamos a veces, así hago muchos votos de que puedas mantener tu mirada abierta, de que puedas mantener tu propósito firme, tu firmeza, que, que se equilibra con esa mirada abierta, que sería la expresión de una relación armónica entre la voluntad y la receptividad. Entonces, pues yo me quedo muy feliz y te agradezco mucho que aceptes charlar conmigo. Esa charla tiene un objetivo de que eso que nosotros compartimos normalmente pueda estar disponible de una forma muy abierta y dentro de la paradoja de la vida, ¿no? Porque estamos ahora mismo dentro de un constructo de ese medo, ese medio que nosotros estamos usando ahora para hablar, se apoya sobre la, essa distanciação del ser humano de la naturaleza. Y no obstante, también puede ser eh, receptor del testigo de que la naturaleza está aquí también. Sí. Y, lo que dices de la transformación, que hablaste de las olas del mar, yo también lo entiendo como el fuego, ¿sabes? Es como una vez estaba quemando una hoja con Janis y estaba viendo como esa hoja quemándose ya dejaba su forma para hacer otra cosa totalmente diferente a lo que era antes. Y, y ya ahí dije, wow, el fuego hace es como el fuego. Es que es que lo maravilloso de la naturaleza es que al final habla, está ahí y tiene mucha sabiduría y súper, como está ahí. Por ejemplo, eso del fuego. Todo el mundo sabe que el fuego quema. El fuego quema. Entonces, ¿qué pasa en eso? ¿Qué pasa cuando está quemando algo? Pues ese algo que está quemando está cogiendo otra forma. Se está transformando totalmente en otra cosa. Y, y me parece, me parece muy simbólico de acontecimientos que pasan en la vida, como esa aceptación también, ¿no? Cuando algo está quemando, no vas a poner tu mano ahí para hacer que no se queme, porque te vas a quemar tú, ¿no? Entonces, como también esa aceptación, pues está quemando, vamos a dejar que se queme,
vamos a dejar que siga su proceso porque el fuego quema. Entonces, si algo entra en contacto con el fuego, va a quemar. ¿Sabes? También es muy divertido ver las dinámicas también de la naturaleza y es entretenido. Y siento que sí hemos tenido épocas de nuestra historia humana donde hemos dedicado tiempo, ¿sabes? A hacer eso, simplemente a observar la naturaleza y a ver las historias que nos traía. Y sigue teniendo mucha historia, y más ahora con el desafío también del clima, de la cuestión del medio ambiente, lo que hacemos, lo que no hacemos ahí, la naturaleza sigue dando su opinión, sigue dando sus historias y su fórmula de relacionarnos con ella desde este aspecto. Y también antes cuando has hablado de la escasez y de la abundancia. Para mí la abundancia es la creatividad. Para mí como una de las cosas que más me trae el sentido de la abundancia, es la creatividad. Como la creatividad es lo que nos permite hacer, que nos permite avanzar, que nos permite de repente acceder a todo lo que la vida tiene, ¿sabes? A todos los recursos que la vida tiene. Entonces, cuando oigo la palabra abundancia, como me entra de compañera la creatividad, que siempre está ahí. Y entonces, creatividad que, claro, cuando se necesita la creatividad, en qué momento, en todos los momentos en que la utilizamos, que, que sea al final en lo cotidiano también. Entonces, por eso la abundancia al final es la abundancia de la salud, por ejemplo, ¿no? Como de algo que tal vez, que la salud para mí es poder andar simplemente, por ejemplo. Y porque he estado en contacto con personas que no han tenido esto en algunos momentos de su vida. Y yo misma, cuando he tenido alguna enfermedad, he notado ese cambio y, y ese momento de decir, vale, también dentro de ese sufrimiento, decir, vale, entonces desde aquí, ¿dónde está la abundancia? ¿Dónde está la caridad? Es lo que dices al final. La abundancia también puede ser la abundancia de miseria, la abundancia de dolor. Sí, Y, y, y es esto. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú esta parte de la creatividad y la abundancia? pues para mí es que lo estaba pensando, no te estaba escuchando y me vino que la relación entre la creatividad y la abundancia para mí tiene que ver con el término incondicional. O sea, lo Mm, que es incondicional es creativo. A mais condicional, menos creativo. A mais condición le pones, más deja de ser creativo. Ahora, no quiero decir, cuando digo eso, estoy haciendo aquí un- una afirmación en la dirección de tener un corazón abierto. Porque en realidad también es lo contrario. Por ejemplo, yo siempre he notado, yo me encanta la cultura popular y, y, y soy un admirador de las expresiones de cultura popular. Y en cierta manera veo que la cultura popular más creativa y más potente siempre ha surgido donde aparentemente las condiciones eran más duras, donde había mm, menos posibilidades. Pero yo creo que eso es como un aspecto de la propia naturaleza humana de compensar ¿sabes? Entonces, no sé, por Yo ejemplo, me creo que acuerdo esto que acabas de decir. la Mm, época de, hubo una época que eh,
una de las formas de expresar la poesía y el cómic y el arte eh, a escala así más alternativa eran los fanzines. Y los Ujú, fanzines se hacían con fotocopias. Tú básicamente, bueno, hubo un tiempo que se hacía con mimeógrafo y después con fotocopias. Entonces, ¿qué pasaba con la fotocopia? Era blanco y negro, tenía una característica muy condicionada, muy específica. Tú solo podías trabajar con blanco y negro y sabías que pues determinadas cosas que ponías en el fanzine cuando se hacía la fotocopia, pues no iba a funcionar y otras sí. Entonces jugabas con esa limitación y esa limitación se transformaba en un potenciador de la creatividad. Entonces, quizá mm, aquí lo que estoy distinguiendo es entre condición y limitación, ¿sabes? Porque mm, puedes tener una mirada incondicional y una creatividad amplia sobre un medio que está muy condicionado. mm, Quando mm, surgiu a internet também foi assim. Foi super interessante. Eu vivi essa época de los 90, a mitad de los 90, quando surge a internet e empieza a ser utilizado realmente assim mais de maneira mais massiva, por um intervalo de tempo se democratizou, em certa forma, a criatividade, porque era tão limitado a internet naquele momento, tu só podias fazer páginas web que tivessem determinados colores, poner, não podias apenas poner uma imagem, quase não existiam câmeras digitais nem nada disso. Então, como era tão limitado, que passava que tú estabas en igualdad de condiciones con una empresa multinacional, porque la empresa multinacional, la web que iba a mm, hacer, ella iba a tener los mismos recursos que tú. Isso foi assim durante um tempo, e foi um tempo fascinante. Además, não havia algoritmo de Google, não havia nada disso. Tu entravas e buscavas algo e o resultado da búsqueda era totalmente aleatório. Tu encontravas o que seja. Então, foi um momento de uma espécie de caos que eu creio que foi muito liberador. Então, entonces, pues para mí existe esa relación entre lo incondicional y la abundancia, ¿no? mm, Es como incluso el amor incondicional mm, en sí. oposición al amor condicional. Mm. Y eso que decía de las limitaciones y de los condicionamientos y la creatividad, creo que la creatividad es algo innato o es algo que todo el mundo tiene creatividad, porque creo que es una de las características de la vida, la creatividad. Y entonces creo que cuando vivimos en situaciones que lo que podemos definir exterior es limitante, pues, por ejemplo, porque tú decías eso de las culturas populares, es que has observado que muchas veces como las manifestaciones culturales muy fuertes salen desde un contexto de limitación o de opresión. ¿Eh? Entonces siento que es porque tal vez justamente las personas que pueden hacer pues ir hacia adentro de sí misma, porque si fuera ilimitación, es que eso también me encanta, que hacia adentro, como si hay una libertad, yo siento que podemos encontrar una libertad, que es nuestra libertad, y que nos permite luego poder buscar formas de sacar esto hacia afuera, ¿sabes? Entonces, claro, es mucho más potente o más necesario o lo que sea cuando hacia afuera ya el contexto es limitante. Entonces, no hay otra que ir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro.
Y, y, y desde ahí, como encontrar esa... ¿Te estás riendo? Sí, Ah, es, vale. es que es muy, para mí es muy gracioso lo de ir hacia adentro porque es fascinante, porque cuando vas hacia adentro, ¿dónde está dentro? El dentro, el afuera está dentro del adentro. Entonces, ¿dónde es El dentro dentro. y dónde es fuera? ¿Sabes? ¿Qué es el afuera? En lo que tú decías, ¿qué es el afuera? El afuera es la manifestación de la realidad Sí, física. sí. ¿Y el adentro qué es? Para mí el adentro es la presencia. Es la presencia, es decir, está esto. Y luego, ¿por qué está esto? Está todo lo demás. ¿Sabes? Por eso me reía, porque la realidad física Mm, en realidad es algo sí, que se manifiesta dentro de la sí. presencia. Entonces es como que el adentro, ¿sabes? El afuera está dentro del adentro. Pero es como, entonces es como ir a buscar como en un cajón. No sé, como ir a buscar en algo que está ahí, como que está ahí guardadito, que está ahí, ¿sabes? ¿Entiendes lo Pero que quiero ¿dónde? decirte? ¿Dónde y qué es lo que... estoy haciendo estas preguntas porque aquí estamos hablando ahora de la parte más esencial que mueve la investigación del instante poético. Esas son preguntas fundamentales. Sí. Eh, la creatividad de dónde viene, de ¿Sabes? dónde debe buscar la poesía, dónde es ese sitio que el poeta va y vuelve de ahí con esa creatividad. Entonces, es muy interesante hablar de eso. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, el otro día estaba arreglando el gallinero, ¿vale? Entonces estaba ahí arreglando el gallinero y he dicho, bueno, en vez de volver a arreglarlo como estaba, voy a cambiar la estructura y lo voy a hacer de otra forma. Ahora, este pensamiento, ¿sabes? Este pensamiento es muy rápido. O sea, es un pensamiento de, vale, lo iba a hacer así, no, lo voy a hacer, la creatividad, ¿no? Decir, vale, lo puedo hacer así y ahora me viene esta idea de hacerlo así y lo voy a hacer así y luego lo voy a hacer así, como me abro a que a aplicar las ideas que se me ocurren, aunque no la haya testeado antes y a ver qué pasa. Entonces luego pensé, vale, esto lo puedo hacer así, de esta forma, improvisa, ¿por qué lo estoy haciendo yo? ¿Sabes? Si estuviera aquí otra persona, ¿sabes? Y tuviera que hablar con ella para decir, vale, estoy pensando de hacerlo así, ¿te parece? Y tendría que explicarle algo que aún no he hecho, porque en verdad es como, simplemente siento que este palet, en vez de ponerlo en horizontal, lo voy a poner en vertical. Luego no sé qué va a pasar después, pero ahora mismo me apetece hacerlo así de esta forma, con la idea general que quiero hacer este gallinero, por ejemplo. Entonces, cuando yo estoy conmigo, puedo hacer eso sin problemas, es decir, que lo hago y voy haciéndolo todo el rato, y desde ahí puedo construyo. Ahora me doy cuenta que a la hora de hacerlo en colaboración con otra persona, me imaginé que hubiera sido diferente, que sería diferente, porque claro, pues, si queremos conseguir como que sentía que todo esto lo iba pensando mientras lo hacía, que tenía que haberlo como si lo hubiera hecho en colaboración con otra persona, hubiera tenido que explicarle a la otra persona no, que en ese momento había que poner el paleta así, porque luego había que poner otro paleta así, como darle una explicación de algo que en verdad no tenía. Entonces se hacía como más complicado a veces, no sé. Sí, Mm, y, y eso. Entonces, sí, entonces desde eso sale esa reflexión de decir, bueno, cuando estoy, ¿sabes? En eso, ¿sabes? En ese estado, en ese momento,
es como siento esa libertad, ¿sabes? Que es lo que te decía de esa libertad que es desde la presencia, de estar simplemente ahí en ese momento y que a veces yo siento que cuando estoy con otras personas, eh, tendo, ¿no? A tener que, como que hay que tener un plan, hay que tener, ¿sabes? Hay que saber ya lo que va a pasar y tener muy claro lo que va a pasar, aunque no lo sabemos, todo el mundo sabe que nadie lo sabe. Claro, Pero es como esta cosa de, no, hay que saberlo, pero si no lo sabemos, ¿por qué frustrarnos tanto? claro. ¿Sabes? Si en verdad no Y lo por sabemos, si eso, jamás eso, Mm, ese es el motivo por el cual yo llamo el instante poético de la piscina municipal de la poesía. Porque mm, en el instante poético, en las dinámicas del instante poético, yo creo que la gran mayoría de las dinámicas que hemos hecho tiene un componente que relacionándolo con lo que estás diciendo, es que lo que estás contando me da idea para hacer una dinámica. Y esa dinámica sería la siguiente. Eh, Pondríamos unos materiales, unos objetos y pondríamos a un grupo de personas o también a una pareja o yo qué sé, y las personas no podrían hablar y irían a construir algo juntas. mm, Y lo que yo postulo en esa dinámica, que luego tendríamos que ver qué pasaría en realidad, pero lo que yo postulo es que eh, aunque podría haber un poco de desentendimiento, a partir del momento en que hiciéramos algunas predinámicas como para desconectarnos de la cotidianidad y fuéramos a hacer esas tareas, probablemente lo que sucedería sería una serie de sincronicidades mm, y yo creo que las personas que estuviesen con esos materiales eh, construirían algo incluso más sorprendente para cada persona que está ahí y con un significado más amplio. Claro, mm, dentro de eso entran muchas cosas, entra el estado de ánimo de cada uno, entra el objetivo, entra el grado de miedo que, que esa persona tiene en el momento de esa dinámica, porque eso es un poco como la Ouija, ¿sabes? Ya has jugado a la Ouija. no. La Ouija la Ouija es como un tablero que dos personas ponen la mano en una cosa y se supone que reciben mensajes del mundo espiritual, porque Mm, la Ouija, tu mano se va moviendo y va indo a las letras y va construyendo palabras, ¿vale? ujú, Entonces, lo típico es que cuando juegas a la Ouija, tú piensas que es el otro que está moviendo la mano y a lo mejor tú mueves la mano por querer hacia una letra, pero lo que uno no se da cuenta es que desde una perspectiva cuántica da igual lo que estás pensando y si eres tú o no que está moviendo la mano o lo que sea. Te puedes comer el coco como quieras. Lo que sucede es que la realidad, la poesía, el instante poético es soberano. Entonces, mm, lo que va a suceder es lo que en aquel momento debe suceder en términos de presencia, ¿sabes? Y eso es muy interesante. Así. Entonces, yo pienso que cuando tú hablas, ¿no? De la diferencia de cuando estás tú sola, ahí y tienes esa libertad para dejarte llevar por lo que
lo que la vida te va diciendo, que cómo debes construir eso, ese elemento. Y la dificultad de hacer lo mismo cuando hay otra persona, pues mm, el instante poético en parte existe porque me gustaría mucho proponer a escala colectiva qué pasa si nos relajamos y dejamos de apoyarnos con tanta desesperación en, en la realidad fija, ¿no? Que viene de encuentro a lo que hablábamos al inicio. mm, Porque porque esos grandes sistemas de creencia limitantes no son más que paredes en una arquitectura urbana de la mente y de la creatividad. Son limitaciones que generan un laberinto desnecesario. Y mm, aquí, como poeta y como científico, lo que postulo y lo que quiero traer es que yo postulo que si dejamos caer esos muros, si rompemos ese vínculo tan fuerte con el miedo de ser amor, el miedo de ser amado y el miedo de poder amar y ser amable, lo que pasará es que como, como especie humana como, y como sociedad daremos un salto cuántico ¡pum! Y, mm, y, y estaremos explorando galaxias, pero no al estilo de lo que estamos viviendo actualmente, que es un derroche de mm, sufrimiento y escasez horrible, sino más parecido a lo que vemos en esa película La Belle Verde, que, mm, que no hace falta nave espacial, y simplemente cuando nos estemos abiertos a nuestra naturaleza, vamos a ver toda la amplitud de posibilidad que tenemos y todo lo que somos más allá de esa aparente limitación en la que vivimos. mm, Entonces, el instante poético está creado para eso, para, para jugar con eso. Por eso, mm, no, no nos condicionamos a ningún estilo concreto, ni de arte, ni de poesía, ni de literatura, ni de nada. Simplemente la propuesta es relajarnos y confiar en la inteligencia del corazón. mm, mm. Y es lo que tú dices de la in- unconditional, uncondicional, Sí, uncondicional, em, que lo abarca todo. Para mí es, es, por ejemplo, el amor incondicional es esto que lo abarca todo. Entonces esto es esto que lo abarca todo porque es el todo. Y entonces en ese caso del gallinero, pues es esto. Creo que sería divertido hacer esta dinámica que tú dices, porque lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo porque es lo que decía también de la Wicca, de ese juego. Es esa, es, es esa aceptación, es decir, es, eso es. Eso me pasó una vez que estaba en el Turia con una amiga y estaba con Lace, el perro, y, y a él le gusta como darse paseíto. Entonces estaba por ahí paseando y yo siempre lo miraba, lo chequeaba y lo llamaba cuando veía que se alejaba mucho. Hasta que llegó un momento que había visto que estaba sentado con un grupo de personas y ya lo veo como si fuera, si hubiera venido ahí con ellos. Y luego de repente sigo hablando con mi amiga
y me doy la vuelta y ya no estaba, se había ido con esta gente. Entonces y ahí empiezo como, oh, ¿dónde estará? Empiezo como a mirar alrededor por si se había movido. Entonces me levanto y empiezo como a buscar un poco más y luego ya le digo a mi amiga, bueno, le voy a buscar, porque ya como me entró el miedo de decir, bueno, no lo voy a encontrar, porque él está acostumbrado a pasearse, pero ahí estábamos en el tour, entonces yo empecé a decir, wow, no lo voy a encontrar, no sé qué es lo que va a pasar, no tengo batería en el móvil para que me llamen, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me empecé a dar un paseo por el tour y a ver si lo encontraba. Y ya cuando vi que no lo veía, ya volví hacia mi amiga y mientras iba hacia mi amiga me decía, ya no, como ahora mismo no está, como da igual lo que tú quieras, ¿sabes? A ti te encantaría que estuviera. Ahora, antes de ese momento, tú tienes que aceptar que ahora mismo aquí no está, no está, entonces acéptalo, ya está. Y, y me vi aceptando eso, decir, vale, pues ya no está, entonces vuelvo ahí y a ver qué hacemos, porque ahora mismo, y, y lo que tú dices de las sincronías, en ese momento como que todo se fue resolviendo, ¿sabes? Se fue resolviendo, me llamaron diciéndome que estaba muy cerca de donde yo lo estaba buscando y, y llamé a otra persona, a José, para decirle, oye, que tengo un 1% de batería, Leis estaba aquí, no sé dónde está, ta, ta, ta. Y él me dice, dame un segundo. Entonces cuelga para luego llamar, yo lo llamo otra vez desde el móvil de mi amiga y él ya tenía el número de las personas que estaban con él, con Leis, con el perro. Y entonces sí, en ese momento aprendí esto de decir, cuál sea la situación, en ese momento si estoy viviendo esa situación, estoy viviendo esa situación, no hay otra, está ese momento. Y una vez que pase ese momento, pues habrá otro y otro y otro y otro. Así que, y eso para mí es lo que me acerca a lo incondicional, eh, a esa aceptación de sin condiciones. No es que las cosas tienen que estar, justo aquí llega, le dice, que tienen que estar como yo imagino que tendrían que estar en ese momento. Las cosas, yo puedo estar ahí imaginando, ahora las cosas están como están en ese momento. Y, Exacto. y, y también ese amor, luego recientemente que ha sido mi cumpleaños, pensar un poco en mi vida y sentir como ese amor incondicional, eso es lo que me permite estar aquí, es lo que lo sostiene todo, es lo que desde que nací hasta ahora es como esa, esa manifestación de la vida, ¿sabes? Que he estado en las personas que me han acompañado, que me acompañan, pero en el mismo suelo, ¿sabes? En el mismo, que cada día, ¿sabes? En cada día, en las cosas, en todo lo que hay, porque es el todo. Y a mí me hace gracia como hablar de estas cosas porque son esas cosas que yo siento que no haría falta ni hablarlas, porque así como están tan obvias, al mismo tiempo veo como que es fácil olvidarnos, porque claro, están siempre ahí, están siempre ahí, entonces se puede correr el riesgo de darlas por sentadas y, o conocida, porque también eso es otra movida. Sí, yo, claro, yo creo Aún que así, por ejemplo, cuando estoy caminando y de repente me golpeo la cabeza con algo o el dedo pequeño contra una madera o algo, digo, ¿por qué? ¿Sabes? No me hacía falta esto en este momento, ¿sabes? si no, cuando das un martillazo en el dedo, ¿no? Qué sensación, Claro, dices, pero ¿por qué? sí, ¿Por qué me ha pasado eso? Pero lo bonito es que sí, te ha pasado eso. sí, Y cuanto más peleas con eso, peor, porque ya ha mm, pasado. Es como que duele total. más. Cuanto más te enfadas, duele más tiempo el martillazo. Y, Mm, y también yo creo que es importante reflexionar que esa realidad es profundamente rica, mucho más sabia, mucho más rica, mucho más abundante de lo que nuestra
nuestra imaginación puede abarcar. Eso mm, muchas veces se manifiesta a través de la paradoja. Entonces, mm, la paradoja es casi como una señal de una vida plena. O sea, cuando tú estás viviendo plenamente, la vida se presenta siempre a través de una serie de paradojas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con relación al amor incondicional, eh, po- existe, por ejemplo, un fenómeno social que se conoce por poliamor. mm, Y a mí particularmente no me gusta el término porque me suena a policía. mm, Poliamor me suena en español, me suena mucho a policía. Y, y el poliamor, fíjate qué paradoja, se presenta como una ampliación del amor y mm, no obstante yo lo veo como una reducción porque, mm, porque el amor incondicional tiene que ver mm, con la inclusión de todo, y con también la multiplicidad de expresión del amor. mm, Entonces, en el campo de la poesía es muy curioso cómo eh, existe mucha apropiación sobre el amor y mucha reducción. Se quiere acotar el amor también, se quiere ponerlo en una caja, considerarlo como algo. Yo a veces cuando escucho eh, que se habla de amor como una cosa o un elemento, mm, me hace mucha gracia, porque amor es eso, amor es la vida entera. Tudo, amor es la misma esencia de todo. Entonces es muy curioso cuando alguien dice, ah, el amor, y lo separa como una cosita que pueda caber eh, en una cajita o en un continente, me da igual, sigue siendo reduccionismo para mí, ¿no? Entonces, pues sí, cuando te vas por ahí y te das con una cosa, con la cabeza, eso también es amor. Hola, hola. Creo que has salido. Te habrá quedado sin batería. Bueno, a ver si hay alguien más. Ah, mira, a ver. Hola, hola, Leo. Hola, hola. Uy, se me ha desconectado esto. ¿Qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Bien, aquí ahora por las mañanas voy a estar haciendo así diálogos por si te apetece participar. Hoy estamos ya así como al final del tiempo, pero cuando quieras participar una mañana y charlar un poco así en abierto Perfecto. para las redes, sacar nuestra individualidad, nuestras aventuras hacia las redes mundiales. Perfecto. Yo lo disfruto un montón. Llevo Qué una bueno. hora escuchándoos Sí, mientras... es que te mola mucho. Y se habrá quedado sin batería. Como contaba.
¿Y cómo fue para ti esa hora? ¿Cuál sería tu takeaway? Pues un montón de cosas. Creo que sobre todo lo que siempre me gusta de las conversaciones que incitas es que creo que hay como la vida y debajo de la vida está la vida, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero como una capa por debajo y entonces como que siento que hablas el idioma de la capa de abajo y me gusta siempre conectar más con eso. Y también una cosa en la que estoy pensando mucho últimamente o sintiendo es eso de como de la abundancia y para mí como ligado como a la mente, ¿sabes? En plan de siento que cada vez que no quiero algo y me abro a, a lo que sea, como que siento que la vida me trae todo lo que necesito en ese momento, ¿sabes? Y cada vez que quiero algo, en plan de, y que es como, no, no, porque, pero a cualquier nivel, ¿sabes? En plan de, por ejemplo, puede ser, últimamente me pasa como con las amistades o con conectar con gente, ¿sabes? Y cada vez que pienso, no, es que esta persona me cae muy bien, quiero, ¿sabes? Y de repente siento que todo es forzado y que, no, y nada, eso. Entonces, Sí, es un poco dentro de lo que hablábamos ahora, encontré esa, es la palabra incondicional, es lo sí, incondicional que libera, porque sí, al fin y al cabo, hay una frase así un poco del Zen que es, eh, quiero lo que tengo, tengo lo que quiero, ¿sabes? sí, literal. Es que sí, yo siento que yo he vivido un montón de la vida centrándome en todo lo que no hay y todo lo que no es, en vez de agradecer todo lo que sí es, ¿sabes? Y todo lo que sí hay. Muchas gracias por compartir eso. Eso tiene mucho fondo. Bueno, y nada, eso. Yo solo quería saludar, supongo que, pues nada. Genial, Pero porque hoy me he agotado mi tiempo para eso, pero lo estoy haciendo todas las mañanas. En sí, realidad, yo, estoy haciendo en TikTok, pero es que hoy no hubo manera, no conseguí que Trey estuviera junto en TikTok, entonces saltamos a Instagram. pues qué Me bien, da porque yo no igual tengo la TikTok, marca. pero me haré TikTok, vale, me haré TikTok. TikTokearemos. Que yo las mañanas es cuando más libre lo tengo y Claro, me yo gusta también. mucho Sí. Yo también. Yo de reconectar. 9:30, la idea original es de 9:30 a 10:30. Hoy fue porque tardamos mucho en conseguir conectarnos y por eso hemos tardado más. Pero a 9:30, 10:30 siempre lo voy a estar haciendo de momento, todos los días. Vale, me Muchas encanta. gracias por acompañarnos. Nada, gracias por la conversación, Dani. Un abrazo. Abracitos. Chao, chao.